Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a empezar la clase número 8. En esta clase lo único que vamos a ver es ácidos y bases y el concepto de pH, algunos indicadores, ¿sí? Y bueno, lo mismo de todas las clases, ver cómo se resuelven y los cuidados que hay que tener para resolver estos ejercicios, ¿no? Nos quedan dos clases más. Las próximas clases van a ser sobre compuestos orgánicos, es decir, todo lo que es la química orgánica, ¿no? Bueno, con respecto a ácidos y bases, yo he sacado como siempre algunas cosas de la teoría. Las cosas más importantes es que seguimos trabajando con soluciones. ¿Qué era una solución? Una mezcla homogénea que estaba formada por un soluto y un solvente. En este caso, el soluto y el solvente, en este caso digo el soluto, van a ser ácidos y bases. ¿Qué ácidos y qué bases? Las fuertes, ¿sí? Ya les voy a decir cuáles son las fuertes, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar exclusivamente con los ácidos y bases fuertes. Dice que existen numerosas sustancias capaces de disolverse, ¿sí? Por eso es que se forma una solución, y estos compuestos son iónicos. Cuando los compuestos iónicos se disuelven en el agua, se forman los iones que los constituyen, ¿sí? Acá yo les he puesto un dibujito en donde esos iones se rodean de agua. ¿Mm? Al quedar libre, dice, estos iones son capaces de conducir la corriente, es por eso que se denominan electrolitos. Dentro de los electrolitos, es lo que vamos a tratar el día de hoy, serían los ácidos y las bases. Tienen que entender o saber que son electrolitos fuertes y por lo tanto los electrolitos fuertes, los que vamos a trabajar nosotros, se ionizan por completo, ¿sí? Esa es la diferencia con los electrolitos débiles que se ionizan parcialmente. Una de las teorías más importantes es la teoría de Arrhenius. En la teoría de Arrhenius les dice que los ácidos producen cationes hidrógeno en solución acuosa. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando los ácidos se ionizan, se van a formar cationes hidrógeno y el anión que forma el ácido. En este caso yo he puesto el ácido sulfúrico que se ioniza dando dos cationes hidrógeno y un anión sulfato. Las bases, Arrhenius las consideraba como estos compuestos que al ionizarse o al disolverse en el agua, que producían aniones oxidrilos, ¿sí? Así consideraba Arrhenius a los ácidos y a las bases, compuestos que al disolverse en el agua se ionizaban liberando cationes hidrógeno o aniones oxidrilos, ¿sí? ¿Cuáles son los ácidos fuertes que yo les he puesto acá, que en realidad son estos? Si les aparece algún otro ácido, va a ser considerado débil. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar siempre con estos ácidos. Ácidos del grupo 7, es decir, con hidrácidos, que se forman a partir de los elementos del grupo 7 y el hidrógeno. Por ejemplo, ácido clorhídrico, bromhídrico, yodhídrico. El ácido fluorhídrico, fíjense que no está, por lo tanto ese es un ácido débil. El ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ácido clórico y el perclórico. A veces el perclórico en algunas listas, el clórico en algunas listas no aparece. Pero el perclórico siempre. Entonces, los ácidos, sean hidrácidos u oxoácidos, son compuestos covalentes polares que en solución acuosa diluida se disocian en sus iones, obteniéndose aniones y cationes hidrógeno, ¿sí? Esos cationes hidrógeno se pueden llamar hidrogeniones o también protones. De acuerdo al número de hidrogeniones que cada molécula de ácido puede disociar en solución acuosa, es que se los clasifica en monopróticos, dipróticos o polipróticos. Yo acá les he puesto, ¿sí? Les he puesto algunos ejemplos de ácidos monopróticos. Fíjense que acá el ácido clorhídrico cuando se disocia libera un solo catión hidrógeno, el ácido bromhídrico igual, el ácido nítrico igual. En el caso de los dipróticos van a poder liberar dos cationes hidrógeno cuando se ionicen. Y los polipróticos, ¿sí? 3, por ejemplo.
En este caso, de los monopróticos fuertes, tendríamos el clorhídrico, bromhídrico y el nítrico. ¿Sí? Acá tienen el sulfúrico como diprótico, el sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico en este caso, porque es un ácido débil, por lo tanto nosotros no lo vamos a ocupar, al igual que el ácido fosfórico o también llamado ortofosfórico. Acá tienen ejemplos de cómo se ionizan, liberando cationes e hidrógenos y el anión que corresponda. ¿Sí? Una ionización general vendría siendo el ácido, ¿sí? Que cuando se ioniza libera el anión correspondiente y el catión hidrógeno. ¿Sí? En el caso de las bases fuertes, según Arrhenius, lo mismo. Compuestos que al ionizarse o al disolverse en el agua se forman o se liberan cationes, el correspondiente a la base, y el anión o los aniones oxidrilos que tenga el compuesto. Acá tienen todos hidróxidos fuertes o bases fuertes, por ejemplo, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de calcio. ¿Sí? Están la lista de las bases fuertes, que vendrían siendo los del grupo 1 y algunos del grupo 2, calcio, estroncio y bario. El resto de las bases que no aparezcan en esta lista van a ser consideradas bases débiles. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que ver nosotros ahora? El concepto de pH. En el concepto de pH es importante algunas formulitas, ¿sí? Yo acá les he puesto 3, son 5, las otras 2 ya se las digo enseguida. Y el concepto de pH les dice, las soluciones muy ácidas contienen concentraciones elevadas de protones. La acidez de una solución se puede expresar en términos de pH, es decir, que mientras más ácida sea una solución, más cationes de hidrógeno van a haber en esa solución. ¿Sí? Entonces, este parámetro, que sería el pH, va a depender de la concentración molar de cationes hidrógeno. Por lo tanto, el pH se considera que es el menos logaritmo de la concentración de cationes hidrógeno. ¿Sí? Dice, como se puede apreciar, a medida que aumenta la concentración de cationes hidrógeno, el pH disminuye, de manera que las soluciones más ácidas serán las que posean mayor concentración de cationes hidrógeno y por lo tanto menor pH. En forma análoga, para expresar la concentración molar de oxidrilos disociados por una base, se puede utilizar el concepto de pOH. Es lo mismo, nada más que considerando la concentración de oxidrilos. ¿Sí? De la misma manera, a medida que aumenta la concentración de oxidrilos, el pOH va a disminuir. Por lo tanto, las soluciones más básicas serán aquellas que posean mayor concentración de oxidrilos y por lo tanto menor pOH. ¿Sí? El pH más el pOH le va a dar la suma de 14. Entonces esta formulita también es importante para el momento de calcular o de resolver algunos problemas. La escala de pH es 14, es por eso que el pH más el pOH es igual a 14. Entonces, en las soluciones ácidas, ustedes les dice que van a tener del 7 para abajo. Entonces acá ustedes van a tener mucha concentración de cationes hidrógeno. No significa que no tengan algunos oxidrilos, ¿sí? Es decir, menor concentración de oxidrilo, ¿sí? Pero van a tener mucha mayor predominancia de cationes hidrógeno. En las neutras aparecen iguales concentraciones de los cationes hidrógeno y de los oxidrilos. Son concentraciones, ¿sí? Y en el caso de las soluciones básicas van a tener mayor cantidad de oxidrilos que de cationes hidrógeno. Por eso se los pongo en chiquitito acá los cationes hidrógeno. Pero lo que predomina van a ser oxidrilos. La escala esa de pH básico vendría siendo del 7 en adelante. Por eso les dice basicidad creciente. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta que la escala de pH es de 14 unidades. ¿Qué otra cosa importante es la que tienen que conocer? Es
los indicadores de pH y lo que sería un pHímetro. Los indicadores de pH pueden ser soluciones o tiras de papel. Los indicadores de pH les dan valores aproximados, en cambio el pHímetro les va a dar un valor exacto. ¿Mm? Entonces ustedes, en el caso de una solución ácida, fíjense acá los colores y tienen del morado hacia el verde claro. Si se pasan al violeta, ya estarían en un rango de pH básico o alcalino. Cuando ustedes utilizan un pHímetro, que es este de la derecha, ustedes ponen el electrodo en la solución y les marca electrónicamente, ¿sí?, el valor exacto. Eso serían las diferencias entre los indicadores de pH, que son menos precisos, y el pHímetro, que es más exacto. Esos indicadores pueden ser, en este caso, ¿sí?, hay algunos que están puestos en la teoría: tornasol, fenoftaleína, rojo de metilo, azul de bromotimol, heliantina. En medio ácido tienen un color y en medio básico cambian de color, ¿sí? Y ahí tienen ustedes la detección del medio, ¿sí? En el caso de la fenoftaleína es incoloro en medio ácido y rosado en medio básico, ¿sí? Fenoftaleína es muy ocupado, igual que el azul de bromotimol. Todo esto va a depender de los compuestos que se utilicen y el rango de pH que ustedes quieran determinar, ¿sí? Bueno, empecemos con el ejercicio 448. ¿Sí? Lleva algunos conceptos importantes que son los que acabamos de ver. Los vemos en forma rápida porque es corto el tema, pero tienen que entender algunas cositas. Se les puede llegar a complicar en algunos casos, pero la mayoría de los problemas son muy similares, ¿sí? El ejercicio 448 a ustedes les dice: calcule el pH de las soluciones que poseen las siguientes concentraciones iónicas. ¿Sí? No les dice de qué ácido ni qué hidróxido es, solamente les dice las concentraciones molares de cationes hidrógeno o de los oxidrilos. Entonces, para la opción A, ¿ustedes qué tendrían que hacer? La formulita, que el pH va a ser igual al menos logaritmo de la concentración de cationes hidrógeno que ustedes tienen ahí, 0,001 molar. Esto a ustedes les va a dar un pH de 3. Acuérdense también de apretar bien la calculadora. Para la opción B, la misma fórmula, ¿sí? pH, el menos logaritmo de la concentración de cationes hidrógeno. Entonces, para calcular el pH, sería el menos logaritmo de 1,4 por 10 a la menos 11 molar. Este resultado le va a dar 10,85. Entonces acá en el primero ustedes tendrían una solución que es ácida, y en el segundo, en el B, esa concentración tan chiquita, 1,4 por 10 a la menos 11, les va a dar un pH alto. El pH alto les dice que es una solución básica. Para el caso del C y el D, ustedes tendrían que calcular el pOH. Lo primero que tienen que calcular es eso. Y después, por diferencia de pH más pOH igual a 14, hacen la diferencia y les va a dar el pH. Entonces, lo primero que tienen que calcular es el pOH, que es el menos logaritmo de la concentración de oxidrilos que tienen. 1 por 10 a la menos 3 molar. Este resultado le va a dar 3, el pOH. Ahora, ustedes les piden que calculen el pH. Entonces, pH más el pOH es igual a 14. Despejando el valor de pOH que ustedes tienen, le va a quedar pH. pH es igual a 14 menos el valor que acaban de calcular, que era el pOH. O sea, 14 menos 3 le va a dar 11. Ese es el pH de la solución C. Para el D, lo mismo. Calculan primero el pOH,
como menos logaritmo de la concentración que les da el problema, 7,8 por 10 a la menos 4, les va a dar la concentración, les digo el pOH, que esto les da 3,10. ¿Sí? Entonces ahora la misma formulita que utilizaron recién, pH más pOH igual a 14, hacen 14 menos el pOH que acaban de calcular, que es 3,10, y les va a dar 10,89 o 10,90, ¿no? Dependiendo de los decimales que se hayan usado acá. Ese es el pH de la solución, muy cercano al anterior. ¿Sí? Fíjense que las concentraciones de oxidrilo son muy similares acá, por lo tanto el pH no va a variar mucho. ¿Sí? Con esas dos formulitas ustedes calculan, ¿sí?, estas concentraciones y les da el valor de pH o pOH y hacen la diferencia y les da el pH, que es lo que les pide este ejercicio. En el próximo ejercicio, 4.49, les he puesto todos los ejercicios porque no eran muchos. Y se ordenen las siguientes soluciones. Lo primero que les pide es según su acidez creciente. Ustedes, para poder comparar acá, van a necesitar tener todo en las mismas unidades, ¿sí? Estas unidades serían lo que consideramos el pH. Es decir, para comparar algo siempre tiene que ser lo mismo. Entonces, todo lo van a comparar con el pH. Y ahí tienen que entender que mientras más ácido sea una solución, el pH va a ser menor. Entonces les dice que ustedes lo ordenen según su acidez creciente. ¿Sí? Para el caso del A, ustedes ya tendrían pH de 2, ¿sí? A les va a dar pH de 2, B tienen que calcular el pH. Entonces, van a calcular pH más pOH igual a 14, haciendo la diferencia, ¿sí?, les da el valor de pOH. Entonces, tienen que calcular ustedes el pH para poder comparar. pH va a ser igual a 14 menos 11, que es lo que les dice el problema, por lo tanto es 3. Y en el caso del C, van a tener que expresar esto como pH en realidad. Entonces, menos logaritmo de la concentración que les da el problema, 1 por 10 a la menos 6, les va a dar un pH de 6. Por lo tanto, acidez creciente, ustedes van a tener que ordenarlo como C, tiene más pH, ¿sí?, por lo tanto es más básica, C, después le sigue el B y después le sigue el A. Les pide según su acidez creciente, o sea, pH decreciente. Y para el B, les dice lo contrario, según su alcalinidad creciente. ¿Sí? Entonces, también lo calculan según todo pH. Lo que ustedes tienen que entender es que la escala de pH va de 0 a 14 y de 7 a 14 tendrían lo básico. Por lo tanto, van a tener que ordenarlo según esa basicidad creciente o alcalinidad creciente. Entonces, en la solución A, ustedes tienen un pH de 2. En la solución B, ustedes tienen que calcular el pH igual. Entonces, menos logaritmo de la concentración que les da 1 por 10 a la menos 10. Esto les va a dar pH de 10. Entonces acá ya tienen solución A, pH de 2, solución B, pH de 10. Y solución C, van a tener que calcular el pH, pero teniendo en cuenta que pH más pOH va a ser igual a 14. Entonces 14 menos 1, que es el pOH, le va a dar 13.
¿sí? Entonces, según su alcalinidad creciente, a ustedes les va a quedar ordenado al revés de lo otro, ¿sí? A, B y C. La solución C es la solución más básica, la que tiene pH más alto, ¿sí? Bueno, en el caso del ejercicio 450, les dice a ustedes, la orina es un sistema acuoso en el cual se encuentran partículas coloidales, proteínas o iones. Calcule la concentración de oxidrilos de una muestra de orina cuyo pH es 5,8. ¿Sí? Ustedes tienen que calcular a partir del pH la concentración de oxidrilos. ¿Cómo calculan eso? ¿Sí? Van a tener que ver cuál es su pOH. Entonces, si pH más pOH es igual a 14, ustedes tienen que descubrir este pOH. Entonces, el pOH va a ser igual a 14 menos el pH, que es 5,8, que se los da el problema. Esto les va a dar 8,2 de pOH. Ahora, despejando, ¿sí?, de que el pOH es igual al menos logaritmo de la concentración de oxidrilos, a ustedes le piden que calcule la concentración de oxidrilo. Entonces, ¿cómo despejan esto de acá? Poniendo que la concentración de oxidrilo va a ser igual a 10 elevado a la menos pOH. Y ahí calculan directamente la concentración de oxidrilos. 10 a la menos 8,2 les va a dar 6,3 por 10 a la menos 9 molar. Esta va a ser la concentración. ¿Sí? No era difícil, pero ustedes tienen que partir de esta formulita que era pH más pOH, que es igual a 14, y a partir de ahí despejar el pOH, ¿sí?, obtener el valor, y después despejar de la fórmula de pOH la concentración de oxidrilos. Al despejarlo les va a quedar eh, esta formulita de acá. Acuérdense que esto es 10 a la menos pOH. Acá se había borrado. Esa es otra de las fórmulas que es importante. Que la concentración de oxidrilos va a ser igual a 10 a la menos pOH. Bueno, esperemos que se haya entendido. El 451 les dice lo mismo. Calcule la concentración de oxidrilos del jugo de limón, sabiendo que su concentración de cationes hidrógenos, en este caso, es esta concentración. ¿Sí? Entonces, ustedes con este valor, con este dato, van a poder calcular el pH. Entonces, el pH va a ser igual a menos logaritmo de la concentración que les da, 0,010 molar. Esto les va a dar un pH de 2. Con ese valor de pH, ustedes pueden calcular el pOH. pOH va a ser igual a 14 menos el pH, que es 2. Les va a dar un valor de pOH de 12. Por lo tanto, con la formulita que hicimos recién en el ejercicio anterior, la concentración de cationes hidrógeno, de oxidrilo, perdón, eso es lo que les pide el problema, calcule la concentración de oxidrilo, ¿sí?, ahí es un negativo. Ustedes tenían que poner 10 a la menos el pOH, que es 12. Entonces les va a dar exactamente lo mismo. 1 por 10 a la menos 12 molar. Esa va a ser la concentración de oxidrilos.
Entonces, dependiendo qué es lo que a ustedes les da de dato y qué es lo que les pide calcular, con esas 5 fórmulas, ustedes ya pueden calcular y resolver estos problemas. ¿Sí? Voy rápido porque esto es un video grabado que tengo que subirles, pero si estuviéramos en clase normal, aparecerían quizás algunas dudas y podríamos extendernos un poquito más. Igual en el foro no tuve consultas, ¿sí? Así que supongo que, como todas las clases que tengo muy poquitas consultas, se va entendiendo. ¿Mm? Bueno, el 452, muy similar, les dice a ustedes si una muestra de bilis tiene una concentración de oxidrilos de este valor, ¿cuál es la concentración de cationes hidrógeno? Entonces, con este valor, ustedes pueden calcular lo que sería el pOH. ¿Sí? Entonces, el pOH va a ser igual al menos logaritmo de la concentración 1 por 10 a la menos 6 molar. Esto les va a dar a ustedes un pOH de 6. ¿Sí? El pH, ustedes lo pueden calcular como 14 menos el pOH, que es 6. Entonces les va a dar un pH de 8. Con ese valor de pH, ustedes calculan la concentración de cationes hidrógenos. Como cationes hidrógeno va a ser igual a 10 a la menos el pH en este caso. En este caso es 8. Entonces le va a dar 1 por 10 a la menos 8 molar. La concentración de cationes hidrógeno. ¿Sí? Si se fijan, todos los problemas son muy similares. La cosa es entender qué es lo que les dice el problema como dato y qué les pide calcular. ¿Sí? El 453 les dice calcule el pH de una solución cuya concentración de oxidrilo es tal. Entonces, a partir de esa concentración, ustedes calculan el pOH. pOH va a ser igual al menos logaritmo de la concentración que les da, 2,5 por 10 a la menos 3 molar. Esto les va a dar un valor de 2,6. ¿Sí? Les pide a ustedes calcular el pH. Entonces, pH va a ser igual a 14 menos el valor que acaban de calcular, que sería el pOH. Esto les da 11,4. ¿Sí? Ese es el valor del pH. Entonces, este valor de pH les dice a ustedes que es una solución prácticamente muy alcalina. Bueno, 454. Ya vamos terminando porque eran pocos ejercicios y la mayoría muy similares. ¿Sí? Algunos tienen algunas complicaciones. El último quizás les puede resultar algo raro nada más. ¿Sí? Siempre y cuando les puede resultar raro porque puede haber alguna duda entre normalidad y molaridad. ¿Mm? Pero quizás si entendieron bien molaridad y normalidad no tienen por qué equivocarse o que les aparezca alguna duda. Les dice a ustedes acá, ejercicio 454, un grupo de estudiantes encontró que una muestra de yogur tenía un pH de 2,85. ¿Cuáles son las concentraciones de cationes hidrógeno y oxidrilos en ese yogur? Entonces, a partir del pH, ustedes rápidamente pueden calcular la concentración de cationes hidrógeno. ¿Mm? Entonces, esa concentración de cationes hidrógeno es igual a 10
a la menos el pH, 2,85. Eso les va a dar un valor de 1,41 por 10 a la menos 3 molar. Ese es el valor de la cantidad de oxidrilos que ustedes tienen. ¿Mm? En cuanto a los cationes hidrógenos que tienen, en cuanto a los oxidrilos, ustedes teniendo el pH pueden calcular el pOH. Y a partir del pOH, la concentración de oxidrilo. ¿Sí? Entonces, si pH más pOH es igual a 14, 14 menos el valor de pH, que era 2,85, les va a dar 11,15. ¿Sí? Entonces, este valor que sería el pOH, ustedes dicen, bueno, quiero calcular la concentración de oxidrilo, va a ser igual a 10 a la menos 11,15. Esto les da 7,079 por 10 a la menos 12 molar. ¿Sí? Fíjense que ustedes tienen mucha más cantidad de cationes hidrógeno que de aniones oxidrilos. ¿Sí? En este caso, ustedes pueden decir que está bien, el pH es más bien ácido. 2,85 es bastante ácido. Por lo tanto, tienen mucha concentración de cationes hidrógeno y muy poquita concentración de oxidrilos. ¿Sí? Un valor de 7,079 por 10 a la menos 12 es muy poquito. Es 0,000000071 más o menos. ¿Mm? Bueno, y último ejercicio es el que yo les decía que les podía resultar por ahí alguna complicación, porque les dice a ustedes, calcula el pH de una solución 0,5 normal y considera la disociación al 100%. ¿Qué sería esa disociación al 100%? Como el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, se considera que la normalidad que ustedes tienen presente, o molaridad, es la misma que cuando se ioniza. Entonces, si el ácido clorhídrico se disocia o se ioniza en cationes hidrógeno y aniones cloruro, ustedes tienen 0,5 normal de ácido de concentración del ácido, o sea, van a tener 0,5 normal de cationes hidrógeno. Pero a ustedes les dice que siempre lo tienen que poner en concentraciones molares, ¿no? En este caso, la normalidad, ¿sí? Acuérdense que normalidad es igual a la masa sobre la masa equivalente, dividido el volumen expresado en litros. Ahora, ¿qué era la masa equivalente? Era la masa molar sobre Z. El Z es 1. Por lo tanto, ustedes dicen, bueno, la molaridad era la masa sobre la masa molar sobre el volumen expresado siempre en litros. Esto que está acá, masa molar sobre Z, que es 1, es lo mismo que esa masa molar. Por lo tanto, en este caso, la normalidad y la molaridad es la misma. Entonces acá pueden decir que esto también es 0,5 molar. ¿Sí? Ese era el problema que podían llegar a tener. Entonces, les pide, calcule el pH con la misma fórmula que estuvimos usando, el menos logaritmo de la concentración de cationes hidrógeno, que es 0,5, les va a dar un pH de 0,3. Muy, muy ácido. ¿Sí? Fíjense que es mucha la concentración de cationes hidrógeno. Por lo tanto, tienen un pH muy, muy bajo. ¿Sí? A eso se refiere con disociación al 100%. Todos los ácidos y bases fuertes que vamos a trabajar nosotros se consideran disociación al 100%.
en el caso de ácidos débiles, bases débiles, hay un porcentaje de disociación mucho menor. ¿Sí? Puede ser el 1,8%, el 2%, el 5%. ¿Mm? Es un porcentaje de disociación muy bajo. Pero nosotros solamente vamos a trabajar con eh, ácidos y bases fuertes. Bueno, ha sido corto, eh, espero que se haya entendido y bueno, nos veremos la semana que viene más personalmente. Más personalmente, pero seguimos virtual. ¿Sí? Bueno, chao chicos y chicas. Nos vemos la semana que viene.